Bueno, muchas gracias, Daniela. Sí, el objetivo de hoy, como bien has comentado, es retomar en una segunda parte lo que hicimos, la segunda parte de lo que hicimos el último día, donde repasamos por encima los retos principales que estamos viendo en el mercado, el tema de la experiencia personalizada de los usuarios, entornos multi-cloud y DevOps, y por último, opciones de escalabilidad en cuanto a recursos utilizando chatbot, etcétera, etcétera. Entonces, en el día de hoy vamos a seguir hablando de la plataforma Helix, que está en el cloud de tu elección, pues se viene en Telefónica, Amazon, Azure, que está basado en microservicios y que además tiene embebido inteligencia artificial en la propia plataforma para dar respuesta a distintos casos de uso. Como comenté el último día, digamos que los casos de uso, interfaces están diseñadas en base a, como bien comentabas al principio, a personas. Hemos seleccionado 4 perfiles principales. El primer día vimos sobre todo muy enfocada a la parte de usuario final y hoy vamos a tratar el resto de perfiles de forma muy rápida, pero sí queremos enseñar también la solución. El usuario final, un breve repaso a lo que vimos el último día, donde puede consultar artículos de conocimiento, realizar solicitudes de cualquier tipo de servicio, sea TI o más allá de TI, que pueda acceder a través de su dispositivo móvil, o bien a través de la web, o bien a través de chatbot inteligente, Skype, Microsoft Teams, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a enseñar cómo un administrador o un business analyst puede diseñar flujos para controlar esos flujos de trabajo una vez que un usuario, en este caso, ha pedido algo. Cada vez demandan más los clientes el empezar a delegar este tipo de tareas, que cada equipo, cada departamento se gestione sus flujos, y es lo que queremos enseñar justo ahora mismo, donde el diseño de estos flujos son sin código, es decir, es arrastrando distintas actividades, poniendo condiciones. Algo relevante además es que la propia plataforma trae conectores estándar con otras herramientas, pues como puede ser Office 365 para la provisión automática de usuarios y licencias de Office 365, Flexera para gestión de licencias software, etcétera, etcétera. Obviamente, como comentaba, cada vez más estamos viendo modelos más descentralizados en este aspecto, donde se les da el poder de gestionar sus workflows, sus formularios a distintos departamentos y segregando totalmente esta información. Imaginemos que tenemos una situación donde tenemos servicios de TI y servicios de recursos humanos, pues que las personas de recursos humanos puedan gestionarse sus workflows, sus flujos de trabajo, etcétera, etcétera. Y vamos a ver ya en la propia herramienta de qué estamos hablando. Estoy conectado como un usuario que puede gestionar estos servicios, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una serie de ejemplos y me gustaría primeramente el enseñar, pues bueno, qué flujo cuando un usuario solicita gestionar su correo, o bien ampliar el buzón, o bien resetear su password, o bien reportar una incidencia, o bien el servicio está caído, cualquier otra acción, cómo podemos definir este servicio y los flujos de trabajo que se desencadenan detrás. Por un lado, evidentemente. Perdona que te interrumpa, pero porque todo esto es configurable, ¿no? Todas estas opciones que vemos, al fin y al cabo, las empresas que optan por una solución como esta pueden definir ellos también esos flujos, ¿no? O sea, me imagino que esta la herramienta traerá algunos estándar y luego pues cada uno podrá personalizarlo, ¿no? De acuerdo a las necesidades de su compañía. Exactamente, aquí la idea es que sea sencillo, que sea sin código y que los clientes y las organizaciones puedan aprovechar los flujos que también trae de caja y adaptarlos evidentemente a los procesos que cada uno tenga en su compañía, y que todo esto lo pueda hacer, digamos, cualquier tipo de perfil sin necesidad de tener experiencia en desarrollo, pues, no sé, Java, JavaScript, etcétera, etcétera.
Entonces, en este caso, simplemente cómo queremos mostrar este servicio de cara a los usuarios final, a ese portal que comentábamos anteriormente, con una descripción que el usuario pueda entender. Y una segunda parte, que es la más relevante, donde más nos vamos a centrar, donde por un lado puedo definir mis cuestionarios, mis formularios, que además pueden ser reutilizables, y mis workflows. Vamos a ir primeramente a cómo queremos o qué queremos preguntarle al usuario. Y si os fijáis, tenemos un formulario de ejemplo, pues qué necesitas, con una serie de opciones, pues no puedo acceder al correo, tengo un error, o quiero resetear mi password, etcétera, etcétera. Es totalmente configurable, entonces en un momento dado, pues podríamos quitar o poner distintas opciones y hacer estos campos obligatorios, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora he quitado una de las opciones y lo que nos permite además es, en base a la respuesta de los usuarios, pues si me contesta que quiere resetear su password, pues el pedirle información adicional. Para que veamos si queremos añadir pues una nueva condición, si el usuario selecciona una opción adicional, pues oye, cuando conteste que no pueda acceder al correo electrónico, me gustaría preguntarle por el detalle de si le sale algún error, etcétera, etcétera, una descripción adicional. Pues podemos añadir una pregunta adicional. Como veis, aquí hay distintos tipos de preguntas, desde adjuntos, buscadores, campos de tipo password. En este caso, pues vamos a crear un campo de tipo texto. Lo vamos a hacer requerido y únicamente lo vamos a añadir a esa opción cuando el usuario pues nos conteste que no puede acceder al correo. Evidentemente es multilingüe, se puede definir en distintos lenguajes para, dependiendo de los usuarios que se conecten, les aparezca en su idioma de preferencia. Definir un formulario no tiene más, sería la misma dinámica, se podrían crear distintas páginas en el caso de tener varias preguntas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando el usuario solicita este servicio, rellena estos campos? Tenemos que definir el workflow que se ejecuta por detrás. Y estos workflows pueden ser muy sencillitos, pues que alguien se tiene que encargar de una orden de trabajo y hacer una tarea específica, o una incidencia que va a un determinado grupo, o algo más complejo. Digamos que este es un flujo sencillo, donde el usuario, cuando selecciona no puede acceder al correo, que tiene un error, directamente se crea una incidencia, y en el caso de que resetee su password, antes de resetear su password, necesita una aprobación del responsable y luego crearía un cambio para resetear esa password, que iría a otro equipo. Lo que vemos a la izquierda es la biblioteca de actividades, donde tenemos distintas opciones, o bien puertas lógicas, o bien conectores y actividades con otros sistemas. Pues algo muy típico también, pues con Active Directory. Como parte de un movimiento, de un rol a otro, pues podríamos cambiar a un usuario a un determinado grupo, por ejemplo. Pues aquí habría un ejemplo que antes de nada se podría añadir ese usuario a ese grupo de directorio activo. Y esto sería de forma automática, no habría intervención por parte de un equipo que se tenga que encargar de dar de alta ese usuario. Gestión de aprobaciones en cualquier punto del flujo, y como veis, otro tipo de conectores con otros sistemas, pues Amazon, Azure, etcétera, etcétera. Y evidentemente, pues para la creación de cambios, incidencias, órdenes de trabajo, en lo que sería Remedy, que abriríamos esos tickets a los grupos que quisiéramos. ¿De acuerdo? Aquí a la izquierda, pues es la parte de configuración de qué información le quiero pasar en el caso de crear una incidencia al técnico, con qué prioridad, a qué grupo técnico, etcétera, etcétera. Puede ser usuarios información de que los usuarios me han metido por pantalla, o información que quiero pasarle directamente yo a los usuarios técnicos. Como veis, simplemente
Podemos hacer un flujo, como veis, muy sencillo, o el flujo por excelencia, que suele ser más avanzado, es el flujo de onboarding. Si nos vamos a todos los flujos que tenemos disponibles, vamos a buscar el de onboarding. Bueno, esto sería una versión más simplificada. Vamos a ver el avanzado. Donde aquí intervienen distintos departamentos. Cuando un responsable solicita la incorporación de un nuevo empleado, primero necesita la aprobación de su manager. Esto puede ser aprobaciones de un nivel o varios niveles jerárquicos o un grupo específico. Una vez que se aprueba por parte de este responsable, pues si el usuario ha solicitado acceso a distintas aplicaciones, se darían en este subproceso. Y luego, dependiendo de qué otras cosas haya elegido, si necesita PC, si necesita dispositivo móvil, pues se van añadiendo órdenes de trabajo a distintos equipos. Y como comentaba, puede ser a microinformática, pero también podría ser a el departamento de recursos humanos, etcétera, etcétera. Los flujos son reaprovechables, entonces en un momento dado, si tenemos el flujo de acceso a aplicaciones, donde cualquier usuario de la organización puede pedir el acceso a una determinada aplicación, también podemos reutilizarlo directamente desde este flujo. Como veis, esto es un flujo mucho más avanzado y que puede orquestar, digamos, las distintas órdenes de trabajo a distintos equipos, o alguna de estas órdenes de trabajo puede ser automática, como comentábamos anteriormente, pues en la provisión de usuario en directorio activo, o la provisión de software directamente una vez que le hayan dado el PC al usuario, etcétera. Vale, pues es muy interesante y pues lo bueno es que se ve que es pues relativamente fácil, ¿no? Habría que empezar a trastear con ello, pero bueno, el poder facilitar el diseño de estos flujos creo que también es una tarea importante para las empresas, para que sus diferentes áreas, como comentabas, en un momento determinado, un área tal vez que no generalmente suele ser más de TI, más técnica, como puede ser el área de gestión de personas, de recursos humanos, pueda establecer un flujo de este tipo. Ahora, cuéntame, Luismi, pues bueno, esto tiene muchísima potencia y muchísima capacidad, pero también a la hora de poder ver qué es lo que está pasando con el servicio, ¿no? No esos cuadros de mando que comentábamos la última vez como administrador de TI dentro de una organización, que me interesa tener controlado qué es lo que está pasando, cómo se podría ver, cómo sería. Pues ahora mismo, antes de directamente mostrar los cuadros de mando, me gustaría también enseñar qué pasa una vez que se ha ejecutado esos workflows, cómo lo ven los técnicos, y ya vemos el resultado del estado de los servicios, etcétera, desde los propios cuadros de mando. Son temas de directo, perdóname. De acuerdo, entonces hemos visto cómo un usuario final interactúa con el portal y solicita un servicio. Hemos visto, digamos, las tripas de cómo se diseñan esos flujos de trabajo, esos servicios, para que orqueste esas distintas órdenes de trabajo o incidencias. Y ahora vamos a ver cómo esos usuarios técnicos pueden recibir esas órdenes de trabajo o esos tickets, y cómo pueden gestionarla. Y aquí sí me gustaría destacar tres aspectos antes de entrar a la propia demostración. Cada vez, digamos, está más unido el mundo DevOps con el mundo ITSM, y los usuarios técnicos tienen que ser capaces de escalar a desarrollo, o bien recibir información de los equipos de desarrollo, etcétera, etcétera. Por otro lado, empezamos a tener más servicios en cloud, sea en Amazon, en Azure, en Telefónica. Entonces, es interesante en estos dos aspectos que de forma centralizada los usuarios técnicos puedan gestionar sus tickets, independientemente de si finalmente tiene que ser una persona de Amazon quien solucione una indisponibilidad que hay en nuestra instancia de Amazon, pero que de forma centralizada nosotros podamos ver ese tipo de información. Lo mismo con los entornos DevOps.
por ejemplo, herramientas que empiezan a ser casi estándar de mercado en la gestión de desarrollo ágil, etcétera, como puede ser Jira o Sea Agile, pues el tener integraciones nativas con esas herramientas para desde un punto centralizado podamos gestionar esas incidencias desde la plataforma de Helix. Y por último, como cada vez también los técnicos, el volumen de incidencias que tienen que gestionar, porque cada vez tenemos más servicios, es más alta, se han incorporado servicios cognitivos o servicios de inteligencia artificial que les va a ayudar. ¿A qué les va a ayudar? Pues hay, digamos, 3 casos de uso principales. El primero de ellos es para todos aquellos usuarios que sigan utilizando el correo electrónico, mandando correos electrónicos a la mesa de servicio, al CAO, pues que esta plataforma con la inteligencia artificial sea capaz de parsear estos correos, sacar el significado de qué nos está diciendo el usuario y categorizar y enrutar correctamente esta incidencia. ¿Por qué? Porque así digamos, el nivel 0 o el nivel 1 no tiene por qué perder el tiempo en hacer el diagnóstico, categorizar y enrutar al grupo correcto. Esto sería el primer caso de uso principal en la parte cognitiva. El segundo caso es un paso más allá incluso, que es, oye, si eres capaz de identificar qué me quiere decir el usuario, el contestar automáticamente al usuario sin intervención humana, digamos, con un artículo de conocimiento que le pueda ser de utilidad. Solventar automáticamente la incidencia o la solicitud. Imaginemos esa solicitud que comentábamos antes de acceso a una aplicación y nos mandan por correo que quieren acceder a SAP, necesitan permisos para acceder a SAP. Bueno, pues que automáticamente la plataforma entienda qué nos quiere decir y que resuelva automáticamente esta petición para, digamos, esas tareas repetitivas que tienen que hacer muchas veces los grupos de soporte, no tengan que hacerlo y puedan, digamos, invertir su tiempo en proyectos más de transformación, etcétera, etcétera. Y por último, para aquellos usuarios, el tercer caso de uso, para aquellos usuarios que están en el CAO cogiendo llamadas, también les puede ayudar de forma online, sugiriéndoles, pues en base a la descripción del usuario, categorizaciones adecuadas y bien recursos, artículos de conocimiento que puedan estar indicados para resolver en primera llamada. Entonces tienen esa ayuda extra, digamos, que les puede servir que puede ser de utilidad para ellos. Entonces ahora sí que me gustaría hacer 2 ejemplos como usuario técnico. El primero de ellos, simplemente voy a comentar por encima, un usuario ha reportado una incidencia con el portal de formación y nosotros hemos tenido que escalarlo a desarrollo porque tienen que hacer una corrección de un bug que tenemos en el portal de formación. Vamos a ver cómo ese usuario lo ha escalado y cómo podría interactuar en este caso con un sistema de terceros que sería Jira. Esta sería la consola de trabajo de un técnico donde van dando entrada pues órdenes de trabajo, incidencias, cambios, depende un poco del rol que tenga. Y si accedemos en este caso sería una incidencia, pues como vemos aquí tiene una serie de historial y vemos el resumen de que está produciendo algunos errores, el portal de formación, quién abrió la incidencia, el SLA, que en este caso no hemos cumplido, el motivo de estado, que es una futura mejora por parte del equipo de desarrollo, qué activo está impactado, el servicio, y la descripción que nos dio el primer usuario. Pues, oye, salen errores SQL y no parece que funcione correctamente. Entonces, lo que hice como usuario técnico fue escalar este ticket a Jira. Entonces se ha generado automáticamente ese ticket en Jira que está conectado con el ticket en mi plataforma. Como veis, tenemos información en línea de cómo va la gente de desarrollo haciendo esta mejora o arreglando este bug o una nueva historia de usuario. Y además nos permite que sea de forma colaborativa. Imaginemos que el usuario final nos pide más información de cómo va lo suyo,
o nos adjunta determinados ficheros y se los queremos pasar a desarrollo, o viceversa, desarrollo nos pide más información, podríamos verlo directamente desde aquí, o podemos compartir la información con los equipos de desarrollo que estén trabajando en Jira. Hago énfasis en que en este ejemplo es Jira, pero podría ser cualquier otra herramienta. Antes comentábamos, pues puede ser un soporte Amazon o un soporte Azure, o otras herramientas tipo Sea Agile, etcétera, etcétera. Entonces sería, por un lado, un mecanismo para que de forma centralizada tenemos el seguimiento de los tickets, independientemente de dónde estén y si son de desarrollo o son de un proveedor externo tipo Amazon o tipo Microsoft. Y desde aquí va a ir registrando todo, digamos, la evolución del ticket, sea por parte de desarrollo o por parte en este caso sería el service desk. ¿Qué ocurriría para aquellos usuarios técnicos que están al teléfono? ¿Cómo se registraría una incidencia? Pues si un usuario nos llama por teléfono y se identifica, aquí podríamos integrarnos con centralitas telefónicas, con capacidades de reconocimiento de voz y UR, para que ya directamente nos pasara la descripción de qué le pasa al usuario. En este caso, imaginemos que este es el usuario final que nos está llamando y lo que nos da es información de contexto de este usuario. Pues dónde está, la valoración que tiene el servicio en base a encuestas de satisfacción, si ha tenido escalaciones en el último mes, qué activos tiene o está utilizando, tickets que tiene abiertos actualmente, que esto es muy útil para cuando un usuario llama varias veces y ha habido varios agentes técnicos gestionando sus incidencias, pero no nos dice que ya tiene incidencias abiertas. De esta manera podemos evitar el duplicar el trabajo. Imaginemos que no puede acceder a su correo y por eso nos llama por teléfono. ¿Qué va a pasar? Que aquí a la derecha, automáticamente, para esos usuarios que están al teléfono, pues le va a aparecer, por un lado, opciones para un registro rápido, utilizando plantillas donde automáticamente ya van a asignar la prioridad, la categorización, y así evitamos el error humano. Artículos de conocimiento en base al contexto, como comentaba antes. Entonces, de forma muy sencilla, el usuario, mientras está al teléfono, puede darle una serie de indicaciones o puede enviarle por correo electrónico determinadas preguntas frecuentes o cómo solucionar su pequeño error. Estos artículos de conocimiento pueden ser tan sencillos como una serie de pasos o puede ser un pequeño vídeo multimedia, etcétera, etcétera. Y por último, tickets recomendados, que es que nos puede servir también como fuente de datos de conocimiento. Oye, ¿cómo otros usuarios técnicos han conseguido resolver este tipo de incidencias, estas casuísticas? O bien identificar que empezamos a tener una incidencia masiva, porque en los últimos segundos vemos un montón de incidencias relacionadas con el mismo servicio. Entonces, bueno, esto sería digamos, la dinámica de cómo un usuario podría crear una incidencia. Aquí podríamos añadir alguna información extra y podríamos empezar a trabajar en esta incidencia, que es la visualización que hemos visto anteriormente. Entonces, dos casos de uso que hemos visto principalmente: cómo podemos gestionar esos tickets, aunque tengan que ser escalados a un proveedor externo o a los equipos de desarrollo de forma centralizada desde la plataforma ELI, o bien para ese tipo de perfiles que están al teléfono normalmente, cómo podemos registrar una incidencia desde cero, recibiendo ayuda en formato de recursos de conocimiento o bien tickets recomendados. Y ahora, por último, si pasamos a ver cómo un responsable o gestor podría analizar el estado del servicio, dar seguimiento al servicio, aquí destacar tres puntos principales. Por un lado, que trae informes y dashboard y KPIs de caja, donde normalmente prácticamente todas las organizaciones miden más o menos lo mismo en cuanto al servicio se refiere.
Tiene capacidades predictivas, es decir, en base al histórico de las incidencias, por ejemplo, que hemos tenido en un determinado servicio, te hace una proyección a futuro. Y como es una solución embebida en la propia plataforma, también podemos planificar y enviar correos electrónicos, o bien de forma temporal, pues a primeros de mes, o bien bajo determinadas condiciones. Pues oye, si tenemos más de 50 incidencias en el servicio X, que automáticamente nos llegue un correo electrónico con el informe específico. Vamos a echarle muy rápidamente un ojo a esa parte de informes. El informe que vamos a ver, en este caso, es un cuadro de mando de servicio que viene de caja, donde a la derecha tenemos los servicios de negocio que podamos tener y aquí nos da información de disponibilidad o indisponibilidad del servicio que hemos tenido, sean planificadas o no planificadas. El contexto de incidencias que tenemos abiertas, pues, por ejemplo, que son críticas y podemos hacer drill down y ver el detalle específico de esas incidencias críticas. Volumetrías en cuanto a cambios y KPIs que normalmente se miden, como cuántos cambios de emergencia hemos tenido y con respecto al periodo anterior, cómo estamos. Cambios que hemos tenido que hacer un rollback. Y para incidencias exactamente igual, pues incidencias abiertas que han desembocado en un cambio, que han sido cerradas o que han sido de alto impacto. Como ves, Daniela, es un ejemplo de un cuadro de mando que ya viene de caja y podríamos tener otros que vienen por proceso y informes típicos pues de los pimponeos entre equipos, cuándo se ha pasado y todo eso viene de caja, pero no obstante la idea también de la parte de informes es que cada usuario se pueda crear sus propios informes y cuadros de mando de forma sencilla. Bien, sobre todo esta posibilidad de tener la información, ¿no? a mano y disponible con esos datos que necesito. Y una pregunta, Luis, todo esto que hemos visto es accesible tanto a través de una web, pero algo creo que también hay de una aplicación móvil, ¿no? Que desde el móvil también en un momento determinado podría entrar y ver esos cuadros de mando o cómo es este tema. Exacto, se puede hacer o bien toda la plataforma, digamos, está accesible o bien a través de la web, como comentabas, como desde cualquier otro dispositivo móvil, pues a través de la app de iOS o Android, etcétera, etcétera. Entonces, un poco el usuario elige cómo quiere consumir el servicio. Vale, genial. Bueno, es súper potente todas estas funcionalidades que hoy nos has enseñado y yo creo que, y aquí corregirme Javier y Luis también, una de las ventajas que tiene el poder consumir soluciones de este tipo en un modelo de servicio, ¿no? Que eso es una de las facilidades que proporcionamos desde Telefónica, dentro de lo que es también nuestra propuesta de Digital Workplace, pensando en ese usuario, ¿no? Donde el usuario toma ese protagonismo de su puesto de trabajo, como hemos visto, pues abres esas incidencias, pero también pensando en la parte del TI, ¿no? Del cómo puedes diseñar esos flujos, consumir herramientas de este tipo para que sea muchísimo más fácil a la hora de implementar esta relación de la gestión de los sistemas dentro de las organizaciones y el no necesitar tener que invertir en infraestructuras, sino el poder contar con un partner. En este caso, pues bueno, nosotros trabajamos con vosotros con Telefónica para poder implementar soluciones de este tipo, ¿no? Y que se adapten pues a las necesidades de cada organización. No sé si quieras contarnos algo más, Javier, Luis, para cerrar, porque ya vamos un poco otra vez apretados de tiempo. 3 claves con las que nos tengamos que quedar con esto, aparte de, bueno, yo la primera creo que ya he contado del tener este modelo de servicio con un partner que te pueda garantizar la evolución de esta herramienta y que sepa ayudarte a la hora de implementarla y poder explotarla adecuadamente. Darte más.
Sí, la primera clave la has comentado, que es un modelo por suscripción, es software como servicio, donde los usuarios, digamos, los clientes únicamente hacen a través de esa URL o a través de la aplicación y se pueden olvidar del resto, no se tienen que preocupar por temas de backups o disaster recovery, infraestructura, mantenimiento de los sistemas, etcétera, etcétera. Otro punto importante es en el cloud de tu elección, y esto sí que nos parece importante, pues Telefónica, donde con sus data centers que están aquí en España, o bien otros cloud de tu elección, el cliente elige, que las interfaces están diseñadas históricamente hace años, pues eran herramientas, como comentabas tú antes, muy enfocadas a TI. Entonces, bueno, digamos que era basado en formularios y era un poco más, digamos, técnico este tipo de plataformas. Ahora mismo, en los últimos años, ahora las interfaces se han diseñado en base a quién lo utiliza y son interfaces, como hemos visto, mucho más amigables, sencillas, que por configuración pues puedes añadir la información que tú deseas, seas un técnico, seas un usuario final. Y por último, algo que cada vez más y más están sacando partido los clientes, las organizaciones, y es hacia dónde vamos, es el embeber cada vez más casos de uso, sacando partido de la inteligencia artificial que tenemos en la plataforma. Tanto a nivel de chatbot, de cara al usuario final, donde en un lenguaje sencillo pueda ayudarnos o pueda automatizar determinadas solicitudes, como también de cara a los técnicos, pues ofrecerles artículos de conocimiento o enrutarle de forma correcta, etcétera, etcétera. Estas son las 4 claves con las que me quedaría. Pues chicos, muchísimas gracias nuevamente por vuestro tiempo hoy y agradecer a todas las personas que nos están viendo. Recordaros que tenéis, vais a tener tanto esta sesión y ya tenéis disponible la anterior en nuestro canal de YouTube de Telefónica de Grandes Empresas. Y pues no os quito mucho más tiempo y de nuevamente daros las gracias por participar. Muchas gracias, Daniela.